buenos días. Mi nombre es Edith Maldonado, soy médico cirujano de profesión, con algunos posgrados en emergencias y desastres, director de algunos centros de entrenamiento. El día de hoy vamos a hablar como Centro Internacional de Entrenamiento en Emergencias y Desastres, MEIRED. Algunas de las cuentas en las redes sociales donde me pueden encontrar. Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Iniciamos viendo un video para formarnos una idea de cómo hacer la definición de primeros auxilios. Acompáñenme. De haber visto el video, tenemos una idea de qué son los primeros auxilios. Nosotros como MEIRED definimos que es la ayuda inmediata, adecuada y provisional que se le brinda a una persona que ha sufrido una enfermedad, un accidente y que necesita la asistencia de personal médico, personal capacitado. Nos quedamos con tres palabras claves: inmediata, adecuada y provisional. Inmediata tiene que ser en el momento, con la gente que está alrededor. Adecuada, que además de que gente que está alrededor que haya sido entrenada y capacitada para poder responder en la parte básica de la emergencia, en el primer eslabón de la cadena de la supervivencia. Y provisional, que un primer auxilio no es un tratamiento definitivo, sino hasta que venga personal más capacitado, hasta que el lesionado, el herido, llegue al hospital. Auxilio donde pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo, y eso es en lugar de trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra familia, ¿no? Evitar complicaciones físicas y psicológicas. A nadie quiere pues, que quede con una secuela física. Ejemplo, si alguien se fracturó un miembro inferior, póngale a nivel de la pierna, tibia y perone, y hay creencias de que sobándolo y en calientito regresamos a su lugar y no va a pasar nada. Muchas veces sucede esto, pero hay estadísticas que nos dan que cierto porcentaje, mínimo, pero porcentaje, se puede complicar. Es decir, una fractura que no ha sido sacada una radiografía y que tiende a ser manipulada por gente que no es experta, entonces en vez de ayudarlo, complicamos la situación de salud, porque el hueso puede quedar filudo o con filo y romper ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, ¿no? Complicaciones psicológicas hace referencia cuando yo estoy brindando el apoyo, desde el primer contacto debo tener la empatía con el paciente. Me presento, le digo soy voluntario, soy bombero, sé primeros auxilios o lo que corresponda, te voy a ayudar. Entonces me pongo al nivel de la persona, en la altura, para poder ganarme la empatía, es decir, que confíe en mí para poder ganarme la confianza, es decir, que confíe en mí para poder brindarle la atención y no hablar con mis compañeros o con alguien más. No, está grave, se va a morir, tiene los intestinos afuera. Entonces cosas así hace que en este caso el accidentado o el paciente se deprima y no siga luchando por su vida, ¿no? Otro de los objetivos es ayudar a la recuperación, es decir, todo lo que yo sé en primeros auxilios para poder ayudarlo lo debo emplear. Asegurar el traslado a un centro asistencial.
bueno, mientras viene la ambulancia o el centro de atención prehospitalaria, nosotros estamos ayudando en la recuperación, ¿no? Y mientras viene el personal, toma contactos, se hace cargo del paciente y ellos toman la decisión de trasladarlo o no. Generalmente cuando son lesiones graves, siempre termina en un hospital, en un centro médico, por protocolo para determinar o para descartar que no haya complicaciones, ¿no? Vamos a hablar acerca de los deberes y los principios de los socorristas, acerca de la deontología. El primer deber es cuidarse uno mismo, y la seguridad siempre es lo primero. Seguridad personal con nuestro equipo de protección personal y seguridad de la escena. La escena es el escenario donde se ha desarrollado el incidente o accidente. Hay que recordar que el escenario siempre es cambiante. En un instante puede estar seguro, pero pasa unos minutos u horas y puede volverse inseguro en cuestión de segundos, ¿no? Hablamos del trato digno al paciente, y el trato digno al paciente es nosotros ponerse en el lugar de cómo nos gustaría que nos traten si nos pasa algo. Evitar movimientos innecesarios. Si no tengo el equipo, las herramientas para hacer una extracción, por ejemplo, de un paciente en un accidente de tránsito, con inmovilizar la columna cervical y manejar la vía aérea permeable es suficiente. Control de las hemorragias hasta que llegue gente que está más preparada, que tiene más equipo, que nos ayude para hacer la extracción o la atención de primeros auxilios, ¿no? Se ha suscitado casos donde un accidente de tránsito, por querer sacarlo lo más rápido posible para que llegue al hospital, y el paciente presenta lesiones a nivel de la columna vertebral, un traumatismo raquimedular, es decir, las vértebras se desplazan y seccionan o cortan todo lo que pasa por en medio, ¿sí?, de las vértebras, y entonces va a depender del nivel, a qué altura ha sido afectada. Si es en el cuello, puede verse comprometido la respiración, la función cardíaca. Si es un poco más abajo de la columna, entonces puede quedarse la persona sin poder caminar. Muchas veces vemos secuelas de accidentes de tránsito que quedan en silla de ruedas, y algunos de esos accidentes puede deberse a malos procedimientos que se hizo en atención prehospitalaria o en los primeros auxilios, sacarlo sin tener en consideración la columna vertebral. Tratar las lesiones que amenazan la vida. ¿Cuáles son las lesiones que amenazan la vida? Las lesiones que comprometen el trípode de la vida. ¿Y cuál es el trípode de la vida? El corazón, ¿sí?, la vía aérea, pulmones y el cerebro, ¿no? Estas tres condiciones o estos tres elementos son fundamentales para mantener la vida de una persona. No digo que son los únicos, sino los que más se debe tener en cuenta en la atención de primeros auxilios, ¿no? El corazón, que siga funcionando, que los vasos sanguíneos no estén rotos, que no salga sangre. Los pulmones, para que funcione bien los pulmones, tiene que tener una buena entrada de aire, la vía aérea permeable. Y el cerebro hace referencia a que si los dos, corazón y pulmones, está funcionando bien, hay una buena entrada de oxígeno al cerebro, las células, las neuronas no mueren, se mantienen activas, les llega la suficiente energía, glucosa, para que sigan funcionando. Entonces, si uno de los dos anteriores funciona mal, el cerebro también va a funcionar mal. Respetar el derecho de confidencialidad del paciente. Si yo atendí a alguien, le ayudé a alguien, no puedo ir y divulgar a todo el mundo, así le atendí a Juancito, Juancito tenía esto. Esa información se queda conmigo y lo puedo transmitir cuando venga el personal de salud y me pida la información. Le transmito qué es lo que, cómo encontré al paciente, qué hice y si mejoró o no mejoró, ¿no? Asumir la responsabilidad de la atención. Siempre cuando nos encontremos en un evento donde hay un accidente y nosotros nos ponemos a socorrer, debemos asumir las responsabilidades hasta que venga gente más capacitada o hasta que venga el servicio de atención prehospitalaria. No es que yo me pongo a atender a alguien y por ahí ya se me está haciendo tarde, no viene, demora la ambulancia en llegar 10-15 minutos, yo tenía que irme y lo dejo a su suerte. Eso es abandono de persona, entonces no podemos hacer eso. Debemos cuidar hasta que pueda llegar
el personal idóneo capacitado al servicio de emergencias. Muchas veces hay gente que sabe de primeros auxilios, pero tiene temor verse un proceso legal por haber hecho alguna maniobra. Entonces más adelante vamos a hablar de qué leyes nos protegen. Reconocer límites y capacidades. Pues bueno, si yo sé primeros auxilios, debo emplear primeros auxilios. No me enseñaron a hacer una descompresión torácica, ¿sí? No me enseñaron a poner un dispositivo en la vía aérea o hacer una punción cricotiroidea, una vía aérea de emergencias, porque no soy personal de salud, entonces no debo hacerlo. Debo reconocer hasta dónde puedo realizar de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a mis habilidades o de acuerdo a mi función o a mi formación académica. Asegurar el traslado. Siempre estos pacientes, accidentes graves o por precaución, debe terminar en un hospital donde se descarte que no tiene una lesión más grave. Y hablaba de la legislación, en el caso de Argentina, Buenos Aires, ¿qué es lo que nos protege? La ley 26853, donde instruye que la reanimación cardiopulmonar debe darse en las escuelas, en la formación de las escuelas. También existe la ley 27159, la ley de muerte súbita del sistema de prevención integral. Esta ley nos libera de responsabilidad civil, responsabilidad penal, ¿sí? y responsabilidad administrativa a quienes, habiéndose formado como socorristas, como un curso de primeros auxilios y brinda la atención en primeros auxilios, pues esta ley nos protege. Esto se ha hecho con el fin de que más personas se animen de ayudar, reconociendo sí sus límites y capacidades, se animen a ayudar al prójimo, ¿no? Intervengan en una emergencia. Los primeros minutos en una respuesta a una emergencia es muy importante. Iniciamos el desarrollo del curso haciendo una introducción. Empezamos evaluando a la víctima. Nosotros lo dividimos para mejor entendimiento en 3 acápites: evaluación inicial, evaluación primaria y evaluación secundaria. Evaluación inicial es cuando uno está ingresando a la escena, ¿sí? y se forma una idea de lo que pueda estar ocurriendo, de qué es lo que está pasando, mientras saco mi equipo de protección personal, ¿sí? y me voy a realizar la intervención. Equipo de protección personal, seguridad de la escena, identifico cuántas personas han sido afectadas o se encuentran en este momento en este incidente, y por ahí, si lo veo que no está hablando, no se está moviendo, debo verificar el estado de conciencia. Esto dependiendo de cuántas personas se trata, ¿no? Evalúo a la víctima, ¿respira o no respira? Debo demorarme entre 5 a 10 segundos. Si a los 5 segundos no identifico pulso, o en todo caso no veo que se mueve el tórax, no se levanta el pecho, me demoro 5 segundos más, hasta 10 segundos, no más, y procedo a realizarlo. En este caso vamos a hablar primero de que la persona sí tiene ventilación, sí se está moviendo el tórax, ¿no? Entonces, en un inicio lo que voy a ver es qué es lo que me llama la atención. Si hay sangrado abundante, debo primero empezar haciendo el control del sangrado abundante, y a eso nosotros denominamos X de hemorragia exsanguinante. Seguidamente hacemos el ABC normal. Entonces empezamos con X, control de hemorragias sanguinantes o hemorragias grandes, masivas, que se pueden visibilizar a simple vista. Después, si la persona está inconsciente, no me responde al hablarlo, al hacer el estímulo verbal o estímulo doloroso, voy a verificar que la vía aérea esté patente o está permeable, y voy a alinearlo, inmovilizando o restringiendo la columna cervical o el cuello, ¿no? Después de haber hecho esto, verifico la expansión del tórax, si ambos lados del pecho se levantan al mismo tiempo, ¿sí? Si es normal, está muy rápido, está muy agitado. Y por último, controlo los pulsos distales, centrales, y verifico si es que tiene alguna hemorragia que en un inicio no pude evidenciar, ¿no? En la evaluación secundaria, nosotros vamos a realizar una toma de signos vitales, los más básicos. El pulso. ¿Cuánto es el pulso de una persona adulta? De 60 a 100 latidos por minuto. Entonces eso es lo que voy a verificar: el pulso
Después, ¿qué más? La frecuencia respiratoria, cuántas veces está respirando en un minuto. ¿Qué más debo en los signos vitales? La temperatura, por comparación con el dorso de mi mano en mi frente y con el dorso de mi otra mano en los laterales del costado del abdomen. Entonces voy a comparar la temperatura. Ojo, no en la parte de arriba de la barriga, ni tampoco en la parte de la frente. Si está tirado en el piso, eso va a estar frío. Entonces en los costados laterales de la parte del abdomen y en el costado en la parte lateral. Entonces, 3 signos vitales. Después puedes tomarle otros signos vitales de acuerdo a tus habilidades y capacidades, ¿no? Si nos llega el servicio de emergencias, entonces nosotros vamos a seguir revisando al paciente por ahí, identificando algo. Por último viene el servicio de emergencias y ese paciente termina en un hospital para continuar la evaluación. Si el paciente, cuando nosotros realizamos la evaluación, ¿sí?, de la víctima, controlamos el pulso y la respiración entre 5 a 10 segundos, veo que no se levanta el pecho, a los 5 segundos le vuelvo a dar 5 segundos más, no se levanta el pecho en 10 segundos, automáticamente empiezo a hacer las compresiones de tórax, ¿sí? Le abro la vía aérea y ventilo, siempre y cuando yo tenga un dispositivo de barrera que me proteja. ¿Y de qué dispositivos de barrera hablamos? De las mascarillas pocket, ¿no? Una máscara que se pone entre la boca del paciente que ha sufrido la parada cardiorrespiratoria y el auxiliador. Debemos tener en cuenta que reanimar en un adulto, ¿sí?, hacemos compresiones, ¿sí?, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí?, las compresiones a una profundidad de 5 centímetros, no más de 6, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. En un niño, dependiendo del tamaño del niño, puede ir desde 4 centímetros, un aproximado de profundidad, también 32 y a un ritmo entre 100 a 120 por minuto. En los lactantes recién nacidos, 3 centímetros. ¿Cuál es la característica de reanimar en un ahogado? En un ahogado es lo mismo. La idea es comprimir el tórax para que el corazón siga funcionando, y al comprimir el tórax hace que el agua o la cantidad de agua que se encuentra en el tubo digestivo, en el esófago, salga. Entonces mantenemos al corazón activo y al comprimir el tórax botamos el exceso de agua. Si el paciente está con la vía aérea obstruida, entonces vamos a hacer las maniobras de desobstrucción, maniobra de Heimlich. Si se trata de un pediátrico, un pequeñito, podemos hacer desobstrucción con golpes interescapulares, con el pequeño boca abajo. Y si no funciona esto, bueno, hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. En embarazadas, ¿cuál es la característica en las embarazadas? Dependiendo de la edad gestacional, si se encuentra una embarazada de más de 7 meses, un promedio, o con un abdomen bien protruido, grande, un producto grande, entonces debemos desplazar el producto, ¿no?, ¿sí?, para no comprometer el retorno venoso. Es decir, desplazo el producto hacia el lado izquierdo para no comprometer el retorno venoso, porque por el lado derecho retorna por la vena, todos los vasos sanguíneos que van a entrar al hígado, ¿sí?, la vena hepática y todo eso la vena hepática, todos esos vasos sanguíneos se van a ver comprometidos en el retorno venoso, ¿no? Que paciente que hace paro por quemaduras, reanimación cardiopulmonar. Por trauma hay que verificar si tiene un aplastamiento de tórax, es decir, el pecho quedó aplastado al volante y está hundido. Ese paciente, bueno, las probabilidades de supervivencia son mínimas, entonces no se va, si está totalmente hundido, no se reanima, ¿no? Y las indicaciones de no reanimar las puede dar el director médico o el servicio de ambulancia que venga, o en todo caso que sean muy evidentes, como por ejemplo un decapitado, no vamos a estar reanimando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar. Síganme en las cuentas de las redes sociales. El siguiente tema vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Gracias, hasta la próxima.